Los siglos de oro del teatro español fueron el momento de mayor esplendor del arte durante los siglos XVI y XVII. Cabe resaltar que esta etapa estuvo dividida en dos partes de la historia. La primera, que fue en el tramo del siglo XVI, donde predominó la influencia del clasicismo renacentista, donde provenía de Italia. La segunda parte, que se desarrolló durante la mitad del siglo XVI durante el siglo XVII, fue lo que abarcó el arte español, que fue hacia la derivación del barroco. Como contexto histórico, durante este periodo se dieron importantes cambios sociales y políticos, como por ejemplo la conquista de nuevos territorios, las grandes deudas adquiridas por el Estado que no permitieron la distribución de las riquezas que provenían de América, así como también la expulsión de los judíos que agregó dificultades a la economía y estancó el desarrollo científico. También por ello creció el número de hidalgos, pero no mejoró la situación económica. Para el teatro, en esta época fue donde resaltaron tres principales formas de escritura narrativa, que de ahí se darían pie para escribir los futuros guiones teatrales como los conocemos. Estas fueron la épica, las crónicas de India y la novela, las cuales se consideran las tres principales narrativas que se desarrollaron. Para el drama, este experimentó un gran desarrollo y rompió con algunos principios clásicos. El drama se distingue por el texto dramático, que es la puesta en escena. Primero se refiere al escrito hecho por el dramaturgo y la puesta es el montaje y la representación del texto. Como dato curioso, los subgéneros del drama son la tragedia, en donde los personajes son víctimas de grandes pasiones y conflictos que no pueden dominar y suele acabar con la muerte del protagonista. La comedia, donde representa el aspecto alegre de la vida humana y tiene desenlace feliz. Y por último el drama, que muestra grandes conflictos con intervención a veces de elementos cómicos y al final suele ser sombrío. También se considera la ópera como un poema dramático musical donde los actores cantan íntegramente sus papeles en lugar de recitarlos, así como la zarzuela, que es una obra literario-musical de origen español en la que se combinan escenas habladas y cantadas. Suele reflejar vivos cuadros de costumbres, preocupaciones populares y sátiras políticas. Regresando al tema, cabe destacar que durante el siglo de oro, la producción de obras teatrales destacó en la literatura universal, como bien lo acabamos de mencionar. Aparte, se caracterizó porque ofrecía una visión realista de los acontecimientos de la época, buscaba dinamismo en la acción y las obras que rompían la unidad de tiempo y lugar para dar agilidad a los hechos, que en su gran mayoría son un enredo. También son caracterizadas porque hay una mezcla de elementos trágicos y cómicos, además como las ideas dominantes en las producciones teatrales son tres ideas. La primera es el honor, la segunda es la fe católica y la tercera es la monarquía. Entre estos tres tiene la mayor preponderancia del honor. Algunos autores destacados del Siglo de Oro fueron Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Lope de Rueda, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora y Pedro Calderón de la Barca. Yo voy a hablar un poco sobre Calderón de la Barca. Y es que en el año 1600, exactamente el 17 de enero de ese año, nació uno de los escritores españoles más influyentes de su época, y que es nada más y nada menos que Pedro Calderón de la Barca. Es un dramaturgo español nacido en Madrid, educado en un colegio jesuita, se dio a conocer por su primer comedia, Amor, Honor y Poder. En el año 1635 escribió El mayor encanto, el amor, para la inauguración del Teatro del Palacio del Buen Retiro. Su producción consta de 110 comedias y 80 autos sacramentales, entre ellos también hay loas, entremeses y otras obras menores. Además de su habilidad por la escritura, Calderón también fue soldado y participó activamente en asuntos de guerra, entre ellos las luchas del año de 1625 en Flandes y Lombardía. También intervino en la represión de la revuelta de los segadores de Cataluña en el año 1640.
Pedro desde niño se destacó como estudiante de las matemáticas y la filosofía, escribiendo así su primera obra, que la tituló El carro del cielo, cuando apenas tenía 3 años de edad, y pocos años más tarde sus obras adquirieron popularidad. Su temática posee más que nada de matices estéticos, morales y filosóficos, en especial situaciones con el entorno del honor, la libertad y el poder. Dentro de su extensa obra se destacan también algunos temas que son El príncipe constante en el año 1629, La dama duende en el año 1629, igual en el mismo año, La casa de dos puertas, mala de guardar en el año 1632, El médico de su honra en el año 1635, El México prodigioso en el año 1637 y No hay burlas en el amor en el año 1637 igual. Son algunas obras que destacan de él, y algo que es curioso mencionar es que en la ciudad de Madrid hay un monumento construido en el año 1878 que recuerda a este excepcional poeta. Bueno, vamos a hablar un poco acerca de Lope Félix de Vega Carpio, mejor conocido como Lope de Vega. Fue un autor del siglo de oro español. Nace en Madrid en 1562 y muere en la misma ciudad en 1635. Fue llamado Fénix de los Ingenios, poeta del cielo y de la tierra y monstruo de la naturaleza. Es uno de los máximos exponentes del teatro barroco español. Y bueno, podemos decir de él que creó el teatro clásico español del siglo de oro con una numerosa fórmula dramática. En dicha fórmula mezclaba lo trágico y lo cómico, y rompió las tres unidades que propugnaba la escuela de poética que fue fundada por Aristóteles. En estas obras de Aristóteles, o bueno, a lo que se refiere con esa escuela, es que ellos tenían una sola unidad de tiempo, una sola unidad de espacio y una sola situación, y que era la que se desarrollaba completamente. Aquí con Lope de Vega vemos que empieza a romper una sola unidad de tiempo, o sea, la historia puede abarcar incluso la vida completa de una persona. Por lo tanto ya es más allá de una sola situación a resolver, puede tratar de toda la historia de una sola persona, y obviamente pues deja de ser solo un escenario y empieza a habitar más lugares. Rompe estos tres unidades que eran como lo hacían antes. Además de este tipo de estructuras, se le atribuyen aproximadamente unos 3000 sonetos, 3 novelas, 4 novelas cortas, 9 epopeyas, 3 poemas didácticos y varios centenares de comedias, que fueron aproximadamente 1800 las que se le atribuyen. El teatro era polimétrico y poco académico. Esto se refiere a que los versos que él manejaba ya no eran de un solo estilo, ya manejaba varios, como redondillas, de casílabos, etcétera. O sea, ya no era un solo estilo para todas. Mezclar diferentes estilos, por lo tanto ya no solamente un tipo de métrica. Domina el tema sobre la acción y sobre la caracterización. Sus tres temas principales para sus obras eran el amor, la fe y el honor. Y pues son temas que se relacionan siempre con la honra dentro de sus obras. Dice que le mueven con fuerza a toda gente, según Lope de Vega. También tuvo como algunas personas de las que fue maestro o que siguieron su escuela en su estilo. Entre ellos están Guillén de Castro, Antonio Mira de Amezcua, Luis Vélez de Guevara y su hijo Juan Vélez de Guevara, Juan Ruiz de Alarcón y Tirso de Molina, por citar a los más importantes y destacados. Se cree que, bueno, más bien de las que se creen que son sus obras maestras podemos mencionar a Fuenteovejuna, Peribáñez y el Comendador de Ocaña, La Dama Boba, Amar sin saber a quién,
El castigo sin venganza, el mejor alcalde, el rey, el caballero de Olmedo, por citar algunas. Todas entre 1610 y 1630 aproximadamente. Corral de comedias. En los siglos XVI y XVII así se llamó un modelo de teatro público, permanente, instalado al descubierto en los patios y corrales interiores que separaban los edificios de vecinos en las principales ciudades españolas y luego de la América hispana. Fueron el marco de la dramaturgia del Siglo de Oro, con autores conocidos como Lope de Vega, Tirso de Molina y Pedro Calderón de la Barca, y en sus instalaciones disfrutó el pueblo, junto a reyes, nobles y prelados. Su denominación se debe al espacio urbano que ocuparon y a que todas las obras teatrales profanas eran llamadas comedias, aunque encerrasen los tres géneros, la tragedia, el drama y la comedia propiamente dicha. Antes de la década de 1560 no existía en España el concepto de edificio dedicado a la representación de teatro. Las representaciones se daban, además de en palacio, en las iglesias y en las plazas y calles de las ciudades, en salones o patios de casas particulares, de algunas posadas, patios de hospitales y en algunos almacenes. El espacio de un corral de comedias puede describirse así: un tablado para albergar el escenario dispuesto en el fondo del patio, a cuyos lados se instalaban gradas y galerías, con aposentos reservados para monarcas, familias de la nobleza y otros personajes. Frente al escenario, separado por el patio de piedra del corral, se levantaba la estructura de un modesto hemiciclo, con dos niveles. En el superior, denominado la tertulia, solía instalarse el clero, además del aposento de Madrid, espacio de los corregidores o alcaldes, flanqueando por los aposentos de la Galería Alta y reservados a personajes notables de la ciudad o del Consejo de Castilla. Debajo de la curia municipal se hallaba la cazuela de mujeres y bajo ella los dos palcos alógeros, instalados en la galería baja, en la zona inmediata al zaguán de entrada al corral, en el porche situado al fondo del patio. Los hombres veían el espectáculo de pie, en el patio y a cielo abierto, al final del cual se reunían los temidos mosqueteros. En ocasiones los balcones y las ventanas, ya existentes o abiertos en los muros, de las casas contiguas servían de aposentos reservados para las personas nobles, fueran hombres o mujeres. El escenario y las gradas laterales podían estar semiprotegidas por un tejadillo voladizo. Una de las primeras mejoras fue la instalación de un toldo que protegía del sol al público del patio y evitaba que hubiese zonas iluminadas y otras en penumbra, tanto en el tablado como en el patio. México y Perú fue donde más se desarrolló el modelo del corral de comedias en el continente americano. Uno de los ejemplos mejor conservados en el territorio mexicano es el Teatro Gregorio de Gante, en el edificio de Tecali de Herrera, en el estado de Puebla, construido en torno a 1540, y también funcionan instalaciones de este tipo en el casco antiguo de las ciudades de Querétaro y Morelia, asociadas a la influencia colonial española en México. Hay que anotar que muchos de estos locales contemporáneos del Siglo de Oro español cambiaron de denominación al poco de su instalación en tierra americana, pasando a llamarse coliseos.